Josué capítulo 20, versos 2 al 3. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: señalen las ciudades de refugio de las cuales yo les hablé por medio de Moisés, para que se acoja o se ampare o se proteja allí el homicida que mate a alguno por accidente y no a sabiendas, y les servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Las ciudades de refugio fueron establecidas por Dios a través de Moisés. Moisés les dice al pueblo de Israel: cuando lleguen a la tierra prometida, cuando conquisten la tierra prometida, una de las primeras cosas que van a hacer cuando ya hayan conquistado cada uno de los reinos o cada una de las ciudades, ¿verdad?, que tienen que conquistar, la primera cosa que van a hacer es, o una de las primeras cosas que van a hacer es establecer ciudades de refugio. Y esas ciudades de refugio van a servir como, valga la redundancia, como un refugio, ¿no?, para aquellas personas que maten a alguien, que cometan un asesinato accidental, un asesinato no premeditado. Porque cuando una persona mate a alguien, el vengador de la sangre, el varón más cercano de la familia o el varón más cercano a la víctima, va a poder perseguir al que mató a su familiar, ¿verdad? Y le va a dar o le va a poder dar muerte, porque la regla es ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si alguien mata a alguien, merece morir. Pero si ese alguien que fungió como homicida, ¿verdad?, es inocente, puede correr, puede huir a esta ciudad de refugio. Y si llega a la ciudad de refugio, el varón de la víctima, más cercano a la víctima, ¿verdad?, no va a poder ya tocarlo, porque este hombre va a estar refugiado en esa ciudad de refugio. En esa ciudad de refugio se va a poder amparar, se va a poder proteger. Y al mismo tiempo, el asesino en esa misma ciudad de refugio va a poder defenderse y va a poder también demostrar su inocencia. Entonces, estas ciudades de refugio van a ser no solamente de refugio, también van a ser de esperanza, porque la persona que asesine a alguien fuera de su voluntad, ¿no?, va a poder tener esperanza de seguir vivo, de continuar vivo en el futuro. Ahora, lo que vemos es que eso se lo ordenó Dios a Moisés. Cuando llega Josué y Josué conquista la tierra, entonces Josué obedece este mandato y dice: muy bien, Moisés nos ordenó, o Dios nos ordenó a través de Moisés, establecer ciudades de refugio, y eso es lo que ahora vamos a hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el día de hoy? Y mi predicación de hecho se llama Ciudades de Refugio. ¿Y qué tiene que ver con mi predicación? Bueno, pues que así de simple y sencillo, hermano, Dios es nuestra ciudad de refugio hoy en día. Pero nosotros que hemos corrido a Él, nosotros que nos hemos refugiado en Dios, la verdad es que no éramos inocentes. Cometimos pecado, y cometimos pecado de tres diferentes maneras. Fíjate, cometimos pecado por ignorancia, porque ignorábamos la palabra de Dios y entonces hicimos pecado, lo cual no nos hace inocentes, ¿no? Es como, por ejemplo, si tú manejas y te pasas un alto y te agarra un policía, ¿no?, y entonces te detiene y te dice: señora, señor, se pasó el alto y eso es una infracción. Y tú puedes fingir inocencia, ¿no?, o fingir ignorancia y decir: ay, yo no sabía que pasarse un alto era infracción a la ley. Entonces el policía va a decir: bueno, pues ahora ya lo sabe, y de todas maneras aquí está su ticket, ¿verdad? Aquí está su pago que tiene que hacer por haberse pasado ese alto, porque la ignorancia no nos exime de recibir un castigo.
Ahora, pero de todas maneras, muchos de nosotros en el pasado hicimos pecado, cometimos pecado por ignorar la palabra de Dios. Otros pudimos haber pecado o en otras ocasiones pecamos inconscientemente. Por ejemplo, la semana pasada yo te hablé acerca del juzgar y yo te decía que juzgar es tan fácil, hermano, juzgar es tan sencillo que a veces juzgamos inconscientemente. Cuando menos nos damos cuenta, ya juzgamos, ya criticamos, ya murmuramos de alguien. Y lo hacemos ya, algunos pecados los hacemos ya inconscientemente, los hacemos ya sin pensar. Y pecamos también, número 3, o podemos pecar también, número 3, por rebeldía, con todas las agravantes de la ley, con premeditación, alevosía y ventaja. No es porque seamos ignorantes, no es porque lo hagamos inconscientemente, es porque de veras queríamos hacerlo y terminamos haciéndolo, ¿no? Entonces, fíjate, sin importar por qué pecamos, sin importar qué fue lo que hicimos, sin importar cómo lo hicimos, qué tan grave fue, sin importar qué tan profundo caímos en el pecado, escucha, estas son buenas noticias, siempre podemos llegar a la ciudad de refugio que es Dios. Sin importar por qué pecaste o cómo pecaste o qué tan bajo caíste, siempre podemos acudir a Dios en arrepentimiento y refugiarnos en Él. No lo busques, pero Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, o sea, si nos arrepentimos de todo corazón, dice ahí Primera de Juan 1:9, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Él es la ciudad de refugio. Fíjate, es muy interesante esto, hermano, porque Dios le dice a Moisés, vas a preparar ciudades de refugio. Josué lo hace cuando conquistan la tierra y el día de hoy podemos ver cumplida esa palabra en nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Ahora, si Dios es nuestra ciudad de refugio, ¿quién es el vengador de la sangre? El vengador de la sangre entonces sería el enemigo que nos persigue, ¿verdad? Satanás, que nos persigue sin misericordia, nos acusa y está listo, hermano, para dictarnos sentencia. Y nuestra sentencia era la muerte y la eternidad en el infierno. Pero al llegar a la ciudad de refugio que es Dios, Dios nos defiende del vengador de la sangre, sale en nuestra defensa, nos declara inocentes, aunque entre paréntesis la verdad es que éramos culpables de todo lo que habíamos hecho, pero Él nos declara inocentes porque paga el precio en la cruz del Calvario de nuestra culpabilidad. Ahora fíjate, algo muy interesante, ahí ve conmigo al libro de Números, pero pon una marca ahí en Josué porque vamos a regresar a ese mismo capítulo 20, pon una marca, pero ve conmigo a Números en el capítulo 35, que es donde Dios le ordena a Moisés que levante o que edifique o que establezca estas ciudades de refugio. Entonces ahí en el capítulo 35 del libro de Números, el versículo 26 al 28 dice, fíjate, mas si el homicida sale fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre lo encuentra fuera de los límites de la ciudad de refugio, y el vengador de la sangre mata al homicida, y esto podría haber sido después de una semana o después de un mes o después de un año o después de 10 años. Porque después de 10 años que el homicida se había refugiado en la ciudad de refugio, ¿verdad? Sale de la ciudad de refugio a visitar a su mamá, ¿no? Y cuando sale de la ciudad de refugio, si el vengador de la sangre ve que este hombre salió de la ciudad de refugio, tiene la autoridad, aunque ya pasaron 10 años del asesinato, tiene la autoridad o tiene el poder para
matarlo, ¿verdad? Matar al que mató a su familiar. Dice, ¿dónde estábamos, verdad? Dice, fuera del límite de la ciudad de refugio, y el vengador de la sangre mata al homicida. Dice ahí el final del verso 27, no se le culpará por ello. Versículo 28, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, entonces el homicida volverá a la tierra de su posesión. Entonces, hermano, esto era muy difícil porque yo ya no podía, imagínate, yo mataba a alguien sin ser culpable, ¿verdad? Sin premeditación, sin alevosía, sin ventaja. Ahí en Números declara varias cosas en cómo se podía matar a alguien por accidente. Y entonces yo lo mataba por accidente. Wow, entonces ahora ¿qué hago? Corre a la ciudad de refugio, ¿verdad? Y entonces yo salía corriendo no sé cuántos kilómetros, ¿verdad? Buscando una ciudad de refugio ya preestablecida. Y ahorita vamos a ver cuáles eran. Y entonces yo salía corriendo y el vengador de la sangre venía detrás de mí. Y entonces yo llegaba a la ciudad de refugio y ahí me refugiaba. El vengador de la sangre ya no podía tocarme, pero yo tenía que vivir dentro de esa ciudad sin poder salir jamás. Dice Números, hasta que muriera el sumo sacerdote. Pero si el sumo sacerdote era longevo, pues ya ni modo. Yo me tenía que quedar ahí. Es más, podía yo tal vez morir primero que el sumo sacerdote. Ahora, una vez que el sumo sacerdote moría, después de un año, o después de 5, después de 10, o después de 20, o después de 40 años, por fin se murió el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces ya yo podía salir de la ciudad de refugio y ya no podía ser tocado por el vengador de la sangre, y ya yo podía regresar a mi propia ciudad con mi esposa, con mis hijos. O sea, de alguna manera era recluirme en esa ciudad de refugio. O sea, la condición era, o la única condición era, no salir de la ciudad, sino hasta la muerte del sumo sacerdote, pero no antes. Ahora, déjame decirte cómo podemos aplicarlo al día de hoy. De la misma manera, nosotros no debemos salir jamás de nuestra ciudad de refugio, que es Dios. Significa que debemos permanecer en Dios hasta el final de nuestra vida. Significa que debemos correr el maratón de la vida cristiana hasta alcanzar la meta, hasta el premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, según dice Filipenses capítulo 3, verso 14. Que debemos permanecer en nuestra ciudad de refugio hasta recibir el galardón, hasta la muerte, hermano. Porque si nos salimos fuera de la cobertura, vamos a decirlo así, ¿no? De la cobertura de Dios, el vengador de la sangre está listo para hacernos pedazos. Si nos salimos fuera de la protección de Dios, el vengador de la sangre está listo. Como león rugiente, anda alrededor de la ciudad buscando a quien devorar. No pasa nada, ¿verdad? Nada más voy a ir a visitar a yo no sé quién. Cuidado, porque ahí está fuera el vengador de la sangre. Tú no puedes salir fuera de la ciudad de refugio. ¿Están entendiendo la analogía, hermano? ¿Sí? Ahora, regrésate conmigo ahí a donde estábamos, a Josué, capítulo 20. Y entonces dice el versículo 7 que Josué, en obediencia a lo que Dios le había hablado a Moisés, señaló 6 ciudades de refugio. Ahí capítulo 20, versículo 7 dice, entonces señalaron, número 1, a Cedes, la ciudad de Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, número 1. Número 2, a Siquem, en el monte de Efraín. Número 3, a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Versículo 8, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron, número 4, a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén,
a Ramot en Galad, en la tribu de Gad, y número 6, la sexta ciudad, Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Ahora, yo me puse a pensar, ¿por qué mencionan los nombres de las ciudades y el lugar en el territorio de la tribu donde se encontraban? ¿Qué significa? Y entonces yo me puse a investigar qué significan cada nombre de cada una de estas ciudades. Y me encontré con algo muy interesante, y de eso te quiero hablar el día de hoy. Te quiero hablar de estas ciudades, de estas 6 ciudades de refugio y lo que simbolizan para nosotros ahora que estamos escondidos o que estamos habitando en Dios. Y fíjate, la primera ciudad es Sedes, y Sedes significa en hebreo santo. Y esta ciudad nos habla de la santidad que encontramos en Dios cuando nos refugiamos en Él. Y la santidad, hermano, no es otra cosa más que vivir apartados para Dios, vivir vidas rendidas a su voluntad, vivir vidas rendidas en obediencia a la palabra de Dios. Y yo les he hablado en otras ocasiones, ¿verdad?, que la santidad de nuestra vida se manifiesta en 3 etapas. La primera es cuando aceptamos a Cristo. Él nos hace santos, no porque ya lo seamos, sino porque Él nos hace santos. En el momento en que tú aceptas al Señor, Él ya te ve santo. ¿Por qué? Porque ya te perdonó, ya te justificó. El acta que había en tu contra fue totalmente limpiada. Tú ya no tienes pecado y tú para Dios eres ahora santo. ¿Ya lo eres? No, pero para Dios eres santo. Tu corazón ha sido limpiado completamente, tu vida ha sido limpiada por el Señor. Todo el pecado borrado, todo el pecado sepultado, todo el pecado enterrado en el pasado. Y ahora para Dios tú eres santo. Número 2. En el transcurso de la vida cristiana, tú y yo vamos creciendo o madurando en santidad. Vamos buscando la santidad, vamos renunciando a aquellas cosas que sabemos, que entendemos que a Dios no le agradan, que a Dios no le gustan. Vamos siendo cambiados por el Señor, y el Espíritu Santo va trayendo revelación a nuestra vida de lo que Dios desea que cambiemos. Y el Espíritu Santo mismo, no nosotros, sino el Espíritu Santo lo va cambiando. Las cosas empiezan a perder su brillo, los pecados empiezan a perder su sabor, ¿no? De repente dices, antes esto cómo me llamaba la atención, este pecado cómo me gustaba, este pecado cómo me atraía, este pecado era lo máximo para mí. Pero de repente me entregué al Señor, Dios empezó a limpiar mi vida, Dios empezó a santificarme, y de repente este pecado como que empezó a perder el brillo, el sabor, el color, el gusto. Antes pensaba, no, sin este pecado yo no puedo vivir. Pero ahora digo, pues no es para tanto. Ya no quiero hacerlo. Es más, ya me da asco, ¿no? Ya me da vergüenza, ya me da pena. Ya digo, wow, ¿cómo yo podía haber estado así, verdad? Y ahora mi mirada apunta a cosas más altas, a cosas más sublimes, porque todo aquello en lo que antes me gozaba, en lo que antes tenía alegría y que era pecado, todo eso lo he dejado atrás y voy avanzando hacia una vida de mayor santidad. ¿Estás conmigo? Todavía me falta. Todavía hay cosas que no puedo dejar, todavía hay cosas que batallo, todavía hay cosas con las que lucho, todavía hay cosas en las que caigo, pero me estoy levantando y estoy pidiéndole al Señor y orando y diciendo, Señor, ayúdame, cambia en mí, transforma en mí. El Espíritu Santo me está hablando, el Espíritu Santo me redarguye, el Espíritu Santo me enfrenta. Y es una lucha constante, pero ahí voy en ese camino de santidad. Y la tercera es que vamos a ser totalmente santos o totalmente perfectos o totalmente terminados cuando muramos. La muerte es el día de nuestra graduación.
Y entonces vamos a decir, ahora sí, Señor, ya, ¿verdad? Por fin, santidad completa, total, cuerpo glorificado, ¿verdad? Ya no hay más pecado en mi vida. Y esas son las 3 etapas de la santidad. Pero escucha, cuando recurrimos a nuestra ciudad de refugio en Dios, encontramos, una de las primeras cosas que encontramos es santidad. Ahora, dice que esta ciudad de Sedes estaba en el territorio de Neftalí, y no lo busques, pero en Génesis capítulo 30 versículo 8, Raquel le pone Neftalí a este niño porque dice: con luchas de Dios he contendido y he vencido. ¿Qué significa, hermano? Que al habitar en Dios, Él nos capacita para vivir en santidad y vencer y pelear contra el yo, contra el mundo, contra el enemigo, y poder vivir vidas apartadas para Dios. O sea, tiene que ver la ciudad y tiene que ver el territorio donde se encontraba la ciudad de refugio. ¿Está bien? La segunda ciudad de refugio que dice ahí la cita que leímos es Siquem. Y Siquem significa hombro. Fíjate, muy interesante, porque cuando habitamos en la ciudad de refugio que es Dios, Él se encarga de llevarnos sobre sus hombros, nos carga y nos soporta. Y la ciudad de Siquem, que significa hombro, estaba en el territorio de Efraín, Efraín significa doble fruto. Es decir, escúchame, hermano, que Dios no solamente nos lleva en sus hombros, sino que al llevarnos en sus hombros, al cargarnos y al soportarnos, Él también es el que hace en nosotros que podamos producir fruto. Y no nada más fruto, porque Efraín no significa fruto, Efraín significa doble fruto. O sea, fruto en abundancia. En Juan capítulo 15 verso 5, no lo busques, pero dice: separados de mí, dice Jesús, ¿verdad? Separados de mí nada pueden hacer. Tienen que estar cerca de mí, tienen que estar unidos a mí, tienen que permanecer en mí. Yo tengo que llevarlos en mis hombros, yo tengo que cargarlos, yo tengo que soportarlos, y ustedes tienen que dejarse cargar y dejarse soportar y estar en mí para poder dar fruto. Y luego dice Jesús, ¿verdad? Ahí en Juan, en el capítulo 15, dice: y yo los voy a podar, o el Padre viene y poda. O sea, ¿qué significa eso? Trata con nuestras vidas, trata con nuestros corazones. ¿Para qué? Para que demos más fruto, porque la idea del Señor no es que demos fruto, es que demos fruto abundante. No podemos dar fruto por nosotros mismos, solo cuando estamos metidos en esa ciudad de refugio, solo cuando permanecemos en Dios es que podemos traer mucho fruto a nuestras vidas. Número 3. La tercera ciudad es Hebrón. Fíjate, ahí en Josué, ¿verdad? En el capítulo 7 dice que era la ciudad de Kiriat Arba, pero era mejor conocida como la ciudad de Hebrón. Y Hebrón significa comunión. Ahora, muy interesante, porque estaba en el territorio de la tribu de Judá, y Judá significa alabanza. Qué interesante, ¿verdad? Comunión o intimidad en la región de alabanza. Cuando entramos a la ciudad de refugio de Hebrón, cuando entramos a la ciudad de refugio de la comunión o de la intimidad, encontramos, hermano, que a Dios le agrada eso, a Dios le agrada la intimidad, la comunión. Y entonces ahí en esa ciudad de refugio aprendemos a alabarle y a adorarle. La alabanza y la adoración nacen de un corazón agradecido, y alabamos y adoramos a Dios por amor. La alabanza y la adoración están muy unidas con la oración.
Generalmente, hermano, cuando tú oras, vas también a alabar y adorar. Y cuando tú adoras, vas también a orar, ¿verdad? O sea, se mezclan ahí, se intercalan ahí muchísimo la oración, la alabanza y la adoración. Y esas tres disciplinas espirituales, hermano, nos llevan siempre a la intimidad y a la relación con Dios. Y solo cuando nos refugiamos en Dios es que podemos tener verdadera comunión y verdadera intimidad. Jesús no vino a instituir una nueva religión. A Dios no le importan las religiones. Jesús no vino a instituir una religión novedosa. Él vino a instituir una nueva relación. A Dios no le importa nuestra religión. A Dios le importa tener relación, tener intimidad y tener comunión con nosotros. De nada sirve, hermano, una religión. Lo que sirve es la relación, la intimidad, la comunión. Porque eso es lo que trae como resultado verdadero cristianismo. Verdaderas vidas cambiadas surgen de la intimidad. Verdaderas vidas cambiadas surgen de la oración, de la adoración y de la relación que tú y yo podamos tener con Dios. Por eso yo siempre les he dicho, ¿verdad? Cristiano que no ora, cristiano que no alaba, cristiano que no adora, pues realmente no es cristiano. Cristiano que no estudia la palabra, realmente no eres cristiano. Tienes religión y vienes a la iglesia, o puedes ir a la iglesia de tu preferencia o asistir a la religión de tu preferencia, pero eso no te va a cambiar la vida. Lo que te va a cambiar la vida es la intimidad y la relación que tú y yo podemos tener con Dios. Lo que nos cambia la vida es la adoración, la alabanza, la oración, el estudio de la palabra y aumento ya el ayuno, ¿verdad? Que tú y yo podemos tener delante de la presencia del Señor. Porque ahí, en la intimidad y en la comunión con Dios, ahí es donde Dios te habla, ahí es donde Dios te cambia, ahí es donde Dios te transforma, ahí es donde Dios te enfrenta. Ahí es donde puedes oír su voz, ahí es donde puedes ver su voluntad. Y si yo nunca oro, nunca adoro, nunca alabo, nunca estudio la palabra, pues ¿cómo Dios me habla? ¿Cómo Dios me enfrenta? ¿Cómo Dios me transforma? ¿Cómo Dios me cambia? ¿Cómo Dios me muestra lo que Él quiere para mi vida? No hay comunión, no hay relación, tampoco hay diálogo. Y entonces no hay cristianismo. Pero pertenezco a la iglesia fulana de tal, con los hermanos fulanos de tal, y yo firmé el libro de actas de ¿cómo se dice esto? De la membresía, eso no sirve de nada, de todas maneras me voy a ir al infierno. Porque lo que me cambia es la intimidad y la relación con Dios. La cuarta ciudad, fíjate, es Becer. Y Becer significa fuerte. ¿Por qué, hermano? Porque Dios tiene poder para protegernos y fortalecernos. Cuando tú corres a esa ciudad de refugio, Dios es fuerte para proteger tu vida, y no solamente para proteger tu vida, para fortalecer tu vida. Ahora, esta ciudad de Becer estaba en el territorio de Rubén. Rubén fue el primogénito, el primer hijo de Jacob. Y Rubén significa, vean, un hijo. Muy interesante porque imagínate, cada que le hablaban al niño, ¿verdad? Era, vean, un hijo, ven para acá, ¿verdad? Vean, un hijo, lava los trastes, ¿no? Rubén significa, vean, un hijo, porque era el primogénito. Ahora, ¿qué significa eso, hermano? Significa que nosotros nos refugiamos en Dios, que tiene poder para protegernos y fortalecernos, porque ahora somos sus hijos. Juan capítulo 1, versículo 12, declara, no lo busques, pero ahí declara que no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a todos, a los que estamos aquí, y también a tus familiares, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela, toda la gente que conoces. Todos somos criaturas de Dios porque todos fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios.
Y Juan capítulo 1 verso 12 declara eso y dice que solamente a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, los que cumplieron esas dos condiciones, recibirle y creerle, les dio potestad o poder o autoridad para ser hechos hijos de Dios. Entonces, tú puedes pasar de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios si tú quieres, si tú le recibes y si tú crees. Pero si tú le recibes y tú crees, entonces Dios te da el poder y Dios te da la autoridad para ahora ser hijo o tener el derecho de ser hijo de Dios. Escúchame, somos hijos adoptados, pero al final de cuentas somos hijos. Dios nos adoptó, ¿verdad? Pero al final de cuentas recibimos todos los derechos y las obligaciones de un hijo y recibimos la herencia de nuestro Padre. Solo al refugiarnos en Dios, hermano, pasamos a ser hijos de Dios. Y como sus hijos, Él nos da también poder y autoridad, escucha esto, sobre demonios, sobre pecados, sobre circunstancias, sobre sentimientos, sobre emociones, sobre adicciones, sobre debilidades, sobre enfermedades, sobre la depresión, sobre la tristeza. Nos da poder y autoridad para vencer el odio, el rencor, el coraje, la amargura. Porque nos refugiamos en una ciudad, hermano, acuérdate, donde Dios es fuerte, donde Dios tiene poder para protegernos y fortalecernos. Y nos da poder también a ti y a mí. Dios es fuerte, omnipotente y nos protege y nos fortalece. Pero también nos da poder y autoridad a ti y a mí para hacernos más que vencedores. Cuando tú te refugias en esa ciudad, ahora tú eres ahí dentro de esa ciudad, tú eres más que vencedor. La quinta ciudad es Ramot. Y fíjate, Ramot significa altura. ¿Qué significa eso, hermano? Significa de que cuando nos refugiamos en Dios, recibimos la revelación de que vivimos ahora en las alturas, tú y yo. Vivimos nos damos cuenta que vivimos en una dimensión espiritual. Y Ramot estaba en el territorio de Gad. Y Gad significa fortuna. Efesios capítulo 2 versículo 6 dice que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Al habitar en Dios tenemos la fortuna o el privilegio o la dicha de ya participar de las cosas celestiales. Es decir, tú y yo, hermano, ya vivimos dentro de la dimensión espiritual celestial. Por eso entendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso entiendes que tu pelea no es contra tu marido, tu pelea no es contra tu esposa, tu pelea no es contra tu suegra, tu pelea no es contra tus hijos, tu pelea no es contra tus padres, tu pelea no es contra el jefe de tu trabajo, tu pelea es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque vivimos en los niveles espirituales, nuestra perspectiva de la vida cambia totalmente. Porque vivimos en los lugares celestiales, podemos tener tiempos efectivos con Dios de oración, de adoración y podemos experimentar su presencia. Allí en la oración y allí en la adoración, hermano, escúchame, tú sientes, experimentas la presencia de Dios en tu vida. ¿Sí o no, hermano? Cuando estamos adorando, cuando estamos con los ojos cerrados, cuando estamos orando y le estamos diciendo al Señor, Señor, aquí estoy, transforma, cámbiame, y la presencia de Dios baja. Escúchame, eso es el cielo en la tierra. Y hay ocasiones, aquí nos puede suceder o te puede suceder en tu cuarto, hay ocasiones donde tú no quieres salir, ¿no?
Estás ahí y dices, híjole, no quiero acabar, ¿verdad? No quiero que eso se termine. ¿Por qué? Porque estoy pasando un tiempo de intimidad y de comunión y de relación con Dios increíble. El cielo bajando a la tierra. ¿Por qué? Porque tú y yo ahora vivimos en una dimensión totalmente diferente. La gente allá afuera no lo puede entender. ¿Cómo que pasas 2 horas en tu iglesia, verdad? Yo con 40 minutos ya me quiero ir. Y tú pasas 2 horas en la iglesia, no, y a veces hasta 3, ¿verdad? Y a veces nos estamos ahí toda la... Oye, ¿qué te pasa? Porque la gente no entiende. ¿Cómo que oras? ¿Y qué es orar? Me meto a mi cuarto, me pongo a orar, me pongo a cantarle al Señor. En vez de ver a Pati Chapoy. ¿Cómo crees, no? ¿Pero por qué? Porque tú no entiendes que ahora vivimos en una dimensión espiritual. Que hemos entrado a una ciudad de altura, que estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales y que para nosotros eso es una fortuna, una dicha. Que ahora en esos lugares celestiales, escucha, el Espíritu Santo allí nos revela su palabra y nos muestra su voluntad. Yo siempre te he dicho, hermano, antes de leer la Biblia, haz una pequeña oración. Ora y dile, Señor, voy a leer, pero no quiero leer como un periódico, no quiero leer como si esto fuera un libro, no quiero leer como si esto fuera la revista Eres o Vanidades, ¿no? Quiero leer, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo me revele lo que tú quieres hablar a mi vida a través de esta palabra. Amén. Y entonces abres los ojos y empiezas a leer. Y de repente ves versículos que jamás en tu vida habías visto. Y de repente entiendes cosas que jamás en tu vida habías entendido. Te cae el 20 y de repente Dios te habla, ¿no? Y dices, ay Señor, esto no me gusta mucho. Sí, pero te estoy hablando. Y eso es lo que está escrito. Y eso es lo que quiero para tu vida. Y eso es lo que quiero para ti. ¿Por qué? Porque vivimos en lugares celestiales y ahora el Espíritu Santo está en control de nuestra vida y nos damos cuenta que vivimos en un mundo espiritual y que las cosas son espirituales. Amén. Y que debemos orar y que debemos pelear contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces alguien viene y me dice, hermano, ¿y qué hago con mi hija? ¿Qué hago con mi hijo que está pasando por esta situación? Y yo no sé qué. Ponte a orar, porque eso es espiritual. Hermano, ¿y qué hago con mi matrimonio? Andamos de la greña. Y ponte a orar, porque eso es espiritual. Hace unos días acabo de hablar con una persona que no digo su nombre, pero la estoy viendo, aunque no la estoy viendo, ¿verdad? Porque no quiero que se avergüence. Pero se iban a ir de vacaciones a Cancún, ¿no? Se iban a ir unos días a Cancún. Y entonces se fueron y tomaron el autobús y nunca pasaron del TEC. Iban a irse en autobús a la Ciudad de México, ahí iban a tomar un avión y se iban a ir a Cancún. Y entonces tomaron el autobús y nunca pasaron más allá del TEC. O sea, pasaron el TEC 15 minutos y el camión se paró y hubo un accidente allá adelante, quién sabe qué pasó, y ahí estuvieron 6 horas, desde las 11 de la noche que tomaron el autobús hasta, a lo mejor estoy inventando ya aquí echándole crema a mis tacos, ¿verdad? Pero más o menos así era la historia, ¿no? Y a las 6 de la mañana que se despertó, o sea, se fueron a dormir al autobús, o sea, salieron de la terminal y a las 6 de la mañana que se despertaron, ¿dónde estamos? Aquí en el TEC. Y entonces, hermano, hablaron y dijeron, ya perdimos el avión, porque el avión salía a las 12 de la mañana, ¿verdad? Ya no vamos a llegar. A ver, haz otro contacto, vamos a ver si nos dan otra línea, si podemos llegar más tarde, si vamos mañana. Y movieron cielo, tierra y mar y decían, no van a poder llegar a Cancún. Y el esposo de esta hermana le dijo, ¿sabes qué? Esto es Dios, no quiere que vayamos a Cancún, aquí nos quedamos. Y entonces subieron a la azotea, se pusieron sus trajes de baño y se asolearon ahí en la azotea de su casa, ¿verdad? Escúchame. Alguien puede decir, pero ¿cómo crees? No, haz lo posible, vas a perder boletos, vas a perder hotel, vas a perder dinero, haz lo posible por llegar a Cancún. No, porque esto es espiritual y necesitamos entenderlo, y cuando lo entiendo, digo, no hay problema, está bien, no vamos, Dios nos está guardando de algo. ¿De qué? No lo sabemos, pero Dios nos está guardando de algo. La sexta ciudad y la última era la ciudad de Golam. Golam significa gozo.
Fíjate, el Salmo capítulo 16, versículo 11 dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Cuando entramos a esa ciudad de refugio, lo primero que encontramos es gozo, alegría. Y esta ciudad de Golam estaba en el territorio de Manasés, que significa el que se olvida. O sea, al habitar en Dios, hermano, encontramos el gozo de saber que Dios perdonó y olvidó nuestra maldad, nuestro pecado y nuestra iniquidad. Entramos en la presencia de Dios y nos gozamos porque el Señor tomó ese pecado, esa maldad, esa iniquidad y según Miqueas capítulo 7 versos 18 al 19 la entierra, la sepulta y no se acuerda más de eso. Escúchame, ¿y quieres oír algo mejor? Escucha esto que voy a decir. No vamos a ser juzgados por lo que Dios ya olvidó. No vamos a ser juzgados por lo que Dios ya sepultó, enterró y borró de nuestras vidas. ¡Guau! ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te avergonzaba de tu pasado, hermano? ¿Qué es lo que más decías? Hermano, yo me acuerdo de eso y me arde la cara de vergüenza y digo, no sé cómo pude caer ahí o no sé cómo pude hacer esto que hice, no sé cómo pude llegar hasta donde llegué. Escúchame, si ya le pediste perdón a Dios y te arrepentiste de todo corazón, Dios ya lo sepultó. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, tú le vas a decir, Señor, Señor, perdóname porque aquello. Y Dios te va a decir, ¿qué? Pues lo que hice yo cuando tenía 18 años con mis amigos, acuérdate que fue. Y Dios va a decir, no sé de qué me estás hablando. Lo sepulté, lo borré, lo olvidé, lo enterré. ¿Quiere decir, Señor, que no te acuerdas? No sé de qué hablas. Para mí tú eres justo, para mí tú eres santo, para mí tú eres mi hijo, estás perdonado. Hermano, eso es para gozarnos por toda la eternidad, ¿verdad? Puede ser que Dios ya no te da un trabajo nuevo, puede ser que Dios ya no te da una casa nueva, puede ser que Dios ya no te sana de cáncer, no importa, con haber hecho eso que hizo, con eso es más que suficiente. Entramos a esa ciudad, hermano, y encontramos verdadero gozo. Viene a nuestra vida verdadero gozo, verdadera alegría. Cuando entendemos que estamos en esa ciudad de refugio, protegidos, cubiertos, gozando de la presencia del Padre, allí hay verdadero gozo y allí hay verdadera alegría. Pero hablando de estas 6 ciudades de refugio, fíjate, el Salmo capítulo 91, el versículo 1 dice, el que habita. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué habitar? Porque es nuestra ciudad de refugio. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Escúchame, hermano, cuando entramos a la ciudad de refugio que es Cristo, encontramos 6 cosas. Encontramos santidad, encontramos doble fruto, encontramos comunión, encontramos fortaleza, encontramos altura, perspectiva divina, discernimiento y encontramos, número 6, gozo en nuestra vida. ¿Le quieres dar gracias al Señor por eso? ¿Cuántos ya entraron no a una, sino a la ciudad de refugio? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos ya entraron a la ciudad de refugio? Amén. Vamos a darle gracias al Señor por eso. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a decirle a Dios, Padre, gracias porque tú has sido bueno, ¿verdad? Gracias porque tú nos has librado del vengador de la sangre. Levanta tus manos ahí donde estás si quieres hacerlo y dile conmigo al Señor, Padre, gracias porque hemos encontrado en ti santidad, hemos encontrado en ti fruto, hemos encontrado en ti comunión, hemos encontrado en ti fortaleza, hemos encontrado en ti altura, hemos encontrado en ti gozo y te damos gracias, Señor.
porque nuestras vidas han sido cambiadas. Pecamos, Señor, por negligencia, pecamos por rebeldía, pecamos, Señor, por ignorancia, pecamos de cualquier manera, Padre, y te ofendimos. Pero, Señor, pudimos recurrir a ti, pudimos correr a ti, pudimos entrar en tu presencia, Señor, y refugiarnos en ti, Señor. Y ahora tú has pasado a ser nuestro Dios y nos has enseñado y nos sigues enseñando y nos estás enseñando cosas nuevas, y abres nuestros ojos y abres nuestros oídos y abres nuestro entendimiento para seguir comprendiéndote más a ti, para seguir amándote más a ti, para seguir entregándonos más delante de tu presencia. Y Padre, te damos gracias. No queremos salir de la ciudad de refugio en la que estamos. No queremos salir de tu presencia, no queremos salir de tu protección, no queremos salir de tu cobertura, Señor. Tú has sido el Dios suficiente para nosotros, y nosotros queremos, Señor, vivir verdaderamente hasta nuestra muerte, vivir para ti, Señor, vivir rendidos para ti, vivir con nuestros corazones doblegados, Señor, para servirte a ti en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias por la renovación, te damos gracias por el perdón, te damos gracias por la misericordia, te damos gracias por la fidelidad, por el amor que has demostrado, Señor, para cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser pregoneros de justicia, mensajeros de buenas nuevas, Señor, para que otros puedan también entrar a la misma ciudad a la que entramos cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.